Hoy, los informes geopolíticos están, una vez más, llenos de la amenaza omnipresente de guerra en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, una revolución poderosa y completamente diferente está en marcha silenciosamente en varias partes de la región. De hecho, esta es una revolución de Jesús. No sé cómo expresar la naturaleza profunda de esta realidad espiritual. Debemos considerar qué sucede cuando el gobierno controla estrictamente lo que se puede enseñar explícitamente y decir en público, pero no conserva poder sobre lo que la gente comienza a ver y experimentar internamente por sí misma. Algo monumentalmente significativo está sucediendo a puertas cerradas en Irán, un movimiento no capturado en televisión ni amplificado en redes sociales. En cambio, esta transformación ocurre en absoluto silencio, se manifiesta vívidamente en sueños y arraiga durante momentos profundos de miedo y oración sincera. Las personas informan consistentemente encuentros sobrenaturales que se sienten absolutamente imposibles en esta tierra hostil. Describen a Jesús apareciendo sin una invitación formal, llegando sin ninguna explicación previa, trayendo solo pura revelación. Lo que comenzó como susurros dispersos y vacilantes, ahora ha crecido hasta convertirse en cientos de miles de testimonios consistentes, una masa crítica que ya no puede ser ignorada o descartada. Antes de continuar con los relatos detallados, por favor tómese un momento para darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y quedarse con nosotros para el resto de esta convincente historia. En este mismo momento, Irán sigue siendo una tierra donde el simple acto de poseer una Biblia puede llevar directamente a un encarcelamiento severo. Es una nación donde las puertas de las iglesias oficiales son cerradas sin piedad, donde los pastores comprometidos son llevados sin previo aviso y donde una decisión personal de seguir a Cristo puede acarrear el costo fatal y definitivo. Por toda medida política e ilegal imaginable, el cristianismo en un entorno así debería haber desaparecido por completo hace mucho tiempo, reducido a una mera nota histórica, borrado a fondo por el miedo omnipresente. Y sin embargo, los datos verificables nos dicen la verdad exactamente opuesta. Hoy, en Irán, la iglesia cristiana está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo entero. Aquí es precisamente donde comienza el misterio, donde se abre una brecha profunda, un vacío que la lógica humana y la sociología convencional no pueden llenar adecuadamente. ¿Cómo es remotamente posible tal crecimiento bajo estas condiciones extremas? No hay misioneros. Fueron expulsados sistemáticamente hace muchos años. No hay avivamientos masivos en estadios, ni sermones públicos que se estén dando, ni invitaciones impresas pasándose abiertamente de mano en mano. Las voces han sido completamente silenciadas y todos los caminos tradicionales para el evangelismo han sido cerrados y aún así el mensaje del evangelio se está propagando rápidamente. La pregunta resultante se vuelve ineludible y punzante. Si a la gente se le prohíbe estrictamente decir la verdad, entonces, ¿quién precisamente está predicando? Y aquí toda la narrativa debe reducir la velocidad deliberadamente porque la respuesta no reside en los reinos limitados de la política, la sociología o la psicología. Pertenece a un lugar más profundo, al dominio espiritual. Lo que se está desarrollando poderosamente no es un mero rumor o una exageración. Es una realidad exhaustivamente documentada que está teniendo lugar ahora mismo, incluso mientras usted escucha estas palabras. A lo largo de Irán, miles y miles de musulmanes, hombres y mujeres que nunca han leído las escrituras cristianas y nunca han conocido personalmente a un cristiano, están encontrando una verdad innegable en un reino que ninguna autoridad terrenal puede monitorear o vigilar. Esta verdad es revelada en sus sueños, en la tranquila soledad de la noche y en espacios personales donde ninguna ley puede llegar. Esta noche examinaremos meticulosamente los testimonios verificados de este hombre vestido de blanco, una figura que cientos de miles están encontrando en esta misma hora. Es necesaria una advertencia seria, lo que está a punto de escuchar no es fantasía. No es una historia viral destinada a la mera sensación. Se proporcionan fuentes autorizadas y verificadas para fundamentar estas afirmaciones. Antes de entrar en los testimonios en sí,
Necesitamos despejar el terreno de una duda legítima y comprensible. ¿Es este fenómeno un hecho verídico o es simplemente un cuento de hadas de Internet diseñado para emocionar? Como cristianos, siempre debemos ser amantes dedicados de la verdad, no amantes fugaces de la sensación. Las fuentes que confirman esta realidad son, de hecho, autorizadas y bien establecidas. Durante más de 6 décadas, la organización Puertas Abiertas Open Doors ha rastreado meticulosa y cuidadosamente la intensa persecución de cristianos en todo el mundo. Sus informes exhaustivos confirman consistentemente que la iglesia clandestina en Irán no solo está sobreviviendo a la presión, está creciendo dramáticamente. Partiendo de solo unos pocos miles de creyentes estimados a fines de 1972, las estimaciones actuales apuntan robustamente a números que oscilan entre 800.000 y más de primero millón de adherentes activos. Sin embargo, la percepción más asombrosa e instructiva proviene de la extensa investigación de campo realizada por el misiólogo David Kerisan. En su libro Fundamental, Viento en la Casa del Islam, entrevistó a más de 1000 ex-musulmanes que habían abrazado el cristianismo en todo el mundo islámico. Cuando se les pidió a estos nuevos creyentes que articularan lo que finalmente los llevó a Jesús, el debate teológico complejo estuvo notablemente ausente en su respuesta. En cambio, una sorprendente mayoría respondió con exactamente las mismas palabras simples: soñé con él. Por favor, les ruego, escúchenme. Ese video del hospital circuló por todas partes y demostró la realidad de estas experiencias. Estas experiencias reportadas no fueron impresiones vagas o imágenes fugaces y olvidables. Fueron encuentros vívidos, internamente consistentes, compartidos por personas que nunca se habían conocido, que vivían en regiones diferentes y distantes, y que no tenían absolutamente ninguna conexión previa con ninguna iglesia organizada. Una y otra vez describieron la misma figura singular, un hombre cuyo rostro brillaba con un resplandor insoportable, cuya poderosa presencia los abrumaba con un profundo sentido de paz y autoridad innegable. Se le describió consistentemente como vestido de blanco. Habló con clara intención divina. Sus palabras nunca fueron aleatorias, se hicieron eco de lenguaje y frases bíblicas precisas, conocimiento que estos individuos no podrían haber sabido por ningún medio natural. El Rey Hormoz Shariat, un ex-musulmán y ahora un respetado pastor, a menudo conocido como el Billy Graham de Irán, ha declarado públicamente que rara vez se ha encontrado con un creyente iraní cuya conversión no involucrara un sueño directo o alguna forma de visión sobrenatural. El gobierno islámico. Al principio, los iraníes y los musulmanes están dispuestos a vivir y morir por, como lo expresa sucintamente el Rey Shariat, cuando los sistemas humanos intentan agresivamente silenciar la verdad, el cielo encuentra una entrada completamente diferente. Cuando los caminos están bloqueados y los púlpitos son vaciados por la fuerza, Cristo entra silenciosa y personalmente en los dormitorios. Este momento actual se hace eco poderosamente de una antigua promesa: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Isaías 9:2. Para comprender plenamente el peso significativo de lo que está sucediendo, las meras estadísticas no son suficientes. Debemos escuchar activamente. Debemos entrar en las historias mismas, vidas reales marcadas por riesgos reales y encuentros reales que ninguna autoridad humana puede borrar. De los muchos relatos que han sido verificados cuidadosamente, un pequeño número se distingue claramente. El primero pertenece a una joven madre iraní. Para la necesaria protección de su seguridad, nos referiremos a ella como Miriam. Su mundo se había reducido trágicamente a un dolor intenso e implacable. Atrapada dentro de un hogar violentamente abusivo y agobiada por un sistema religioso que experimentaba como distante e implacable, Miriam había llegado al borde absoluto de la resistencia. Según los testimonios diligentemente recopilados por ministerios que trabajan silenciosamente y en la clandestinidad en la región, ella ya había hecho preparativos concretos para acabar con su propia vida. Sola en su habitación, lloró hasta que se sintió completamente vacía, sin que le quedara nada.
En su desesperación clamó una última vez, no con palabras ritualistas, sino con cruda y brutal honestidad. Dios, si existes, ¿por qué me dejas morir? Si eres real, sálvame ahora, o que este sea el final. Agotada, posteriormente se durmió entre lágrimas. Y entonces, algo transformador cambió. La habitación no solo se llenó de luz ordinaria, sino de una presencia abrumadora. Miriam relató más tarde que se sintió como si el aire mismo tuviera un peso palpable. Vio a un hombre vestido de blanco. Él no acusó su desesperación. Él no reprendió su desespero. Simplemente se acercó y en esa poderosa cercanía todo en su mundo se detuvo. Habló suavemente, pero con absoluta certeza: ven a mí. Yo soy el camino y la vida. No te haré daño. Yo te amo. Cuando Miriam despertó, la pesadez aplastante que había estado en su pecho se había ido por completo, como si una mano poderosa e invisible la hubiera levantado con cuidado. Todavía no sabía quién era el hombre, pero supo definitivamente que no era el Dios distante y juzgador al que le habían enseñado a temer. Inmediatamente comenzó a buscar, aceptando un gran riesgo personal. Finalmente, encontró una comunidad cristiana. Cuando escuchó el mensaje del Evangelio leído en voz alta, los detuvo y dijo en voz baja: estas son las mismas palabras que él me dijo. Hoy, Miriam está viva y ahora ayuda valientemente a liderar una iglesia en casa clandestina. Si su historia conmueve profundamente su corazón, el segundo relato va aún más lejos, porque estos encuentros sobrenaturales no se limitan a alcanzar a los quebrantados, también llegan a los propios perseguidores. Existe un testimonio documentado sobre un oficial dentro de las fuerzas de seguridad de Irán, un hombre cuyo deber explícito era localizar iglesias clandestinas, arrestar a los creyentes y esencialmente borrarlos de la sociedad. Él creía sinceramente que sus acciones eran justas y necesarias. Después de completar una operación, regresó a casa y se fue a dormir. Esa noche vio al hombre vestido de blanco. Esta vez, la presencia no solo fue gentil, fue abrumadoramente poderosa. En el sueño, el oficial intentó desesperadamente resistir, luchar, incluso buscando su arma, pero su cuerpo físico no obedecía a su voluntad. Fue presionado hacia abajo, no por fuerza física burda, sino por un amor innegable e insoportable. Entonces, el hombre le hizo una sola y penetrante pregunta: ¿por qué me persigues? El eco de este momento es inconfundible. Refleja el famoso encuentro de Saulo en el camino a Damasco. La escritura no es simplemente un registro del pasado antiguo, es un testimonio vivo de lo que todavía se desarrolla hoy. El oficial se despertó temblando, empapado en sudor. Años de odio arraigado se disolvieron en ese único momento. Inmediatamente buscó a los mismos cristianos que una vez había encarcelado, no para hacerles daño, sino para rogar por perdón y ser bautizado en la fe. Este es el punto de inflexión crucial. Ningún argumento, ningún debate teológico y ninguna doctrina por sí sola podrían haber transformado a ese hombre endurecido. Solo un encuentro directo y personal con el Cristo viviente podría lograr tal cambio. ¿Por qué, entonces, elige Dios usar sueños? ¿Por qué no aparece abiertamente a la luz del día? Hay dos razones, ambas inmensamente profundas. La primera razón es cultural. En el Medio Oriente, los sueños nunca se descartan a la ligera. Se toman muy en serio. Dentro de la tradición islámica establecida, los sueños a menudo se entienden inherentemente como mensajes potenciales que se originan directamente de Dios. En su sabiduría, Dios elige hablar en un idioma que el corazón ya entiende y acepta. La segunda razón es profética. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Lo que está sucediendo actualmente en Irán no es una anomalía, es una alineación directa con la antigua profecía. Cuando los sistemas humanos intentan implacablemente restringir el espíritu con leyes, amenazas y prisiones, el espíritu desborda esas fronteras. Como un río caudaloso que rompe las barreras hechas por el hombre, él se mueve precisamente donde ninguna autoridad terrenal puede seguir o controlar. Este fenómeno sirve como prueba definitiva de que Jesús no es un mero recuerdo, no solo un símbolo moral y no un profeta silencioso.
Él está vibrantemente vivo, buscando activamente a sus ovejas una por una, cruzando muros físicos y censura para alcanzarlas. Y esta realidad nos deja profundamente incómodos en Occidente. Disfrutamos de la abundancia, las Biblias están por todas partes, las iglesias se encuentran en cada esquina y poseemos completa libertad religiosa. Y, sin embargo, nuestra fe a menudo se vuelve cómoda, rutinaria y tenue. Por el contrario, en Irán, miles arriesgan absolutamente todo lo que tienen simplemente porque se encontraron con un hombre en un sueño. Pueden carecer severamente de teología formal, pero lo poseen a él, y eso, resulta, es profundamente suficiente. La historia del hombre de blanco nos recuerda con fuerza que Dios no ha dejado de moverse y que ninguna puerta está verdadera y eternamente cerrada para él. Y quizás esta narrativa sea también una invitación para nosotros, un llamado urgente a despertar de nuestro sueño espiritual y a contemplar su gloria de nuevo con la misma intensa maravilla, compartida por nuestros hermanos y hermanas en Irán. Les pido ahora que respondan de manera significativa. Escriban en los comentarios una frase que funcione como una oración sincera y una proclamación poderosa. Tu luz no puede ser encadenada. Llenemos este espacio con verdad perdurable. Oremos fervientemente por la iglesia clandestina en Irán y pidamos que la misma luz que ahora brilla tan brillantemente en esas habitaciones ocultas también ilumine profundamente nuestros propios corazones. Entre los encuentros cuidadosamente documentados, hay uno que se distingue, centrado no en la emoción sino en la lógica y el intelecto. El sujeto era un estudiante de medicina en Teherán, altamente capacitado, intensamente racional y un ateo comprometido que veía la religión no como verdad, sino como un mecanismo sociológico potencialmente útil para el orden social, pero peligrosamente restrictivo para la libertad. Para él, la biología explicaba la vida de manera exhaustiva y la química explicaba la conciencia. Cualquier cosa postulada más allá de esa realidad medible se consideraba innecesaria. Luego vino el sueño. De repente se encontró de pie en un quirófano, completamente enguantado y firme, realizando una operación compleja en un cuerpo humano. El procedimiento era preciso y familiar, pero algo estaba profundamente mal. La cavidad torácica estaba abierta, pero no había arterias visibles conectadas, no había señales neurológicas presentes y no había sistemas de soporte vital en funcionamiento. Aún así, el corazón latía vigorosamente, no por reflejo y no mecánicamente. Pulsaba con intención palpable. Detuvo su trabajo. Revisó sus instrumentos y al paciente de nuevo. No había una cadena biológica que sostuviera el ritmo. No existía ningún sistema que justificara su latido. Y en ese momento crucial, el quirófano cayó en un silencio absoluto. No sonaron alarmas, no zumbaban instrumentos, solo el sonido distinto y profundo de un corazón que no debería estar vivo, pero que enfáticamente lo estaba. Entonces una voz habló, no fuerte o amenazante, sino simplemente absoluta: tú no tienes la vida en tus manos. Se despertó abruptamente, perturbado no por el miedo, sino por una contradicción innegable. El sueño no violó ningún código moral, pero destrozó una suposición fundamental de toda su cosmovisión. Todo lo que se le había enseñado rigurosamente a creer decía que este escenario biológico era imposible. Y, sin embargo, el mensaje persistió con una claridad inquietante. La vida no era simplemente manejada o sostenida, era fundamentalmente dada. No se convirtió esa noche. No rezó inmediatamente, pero algo irreversible había ocurrido dentro de su mente. Por primera vez, su certeza se fracturó. Comenzó a cuestionar no la ciencia en sí, sino la propiedad. ¿Quién define la vida? ¿Quién la sostiene cuando todos los sistemas medibles fallan? Yo soy quien doy muerte y doy vida. Yo he herido y yo sanaré, y nadie puede librar de mi mano. Deuteronomio 32 minutos y 39 segundos. Este intenso encuentro no rechazó la ciencia. Expuso su condición límite. Para una mente entrenada solo para confiar en lo que se puede medir, el sueño introdujo una pregunta que la medicina no puede responder. Si la vida persiste más allá de todos los mecanismos conocidos,
entonces quizás responde a una voluntad más allá de la nuestra. Y a veces, para el intelecto puramente racional, esa única pregunta sin respuesta es el comienzo de la humildad y la puerta de entrada a la verdad innegable. También está la historia de un taxista nocturno en Teherán. Trabajaba constantemente en el turno de la noche, navegando por calles medio dormido, con luces de neón reflejándose bruscamente sobre el asfalto mojado. Su trabajo era simple: recoger, conducir, dejar. A lo largo de los años, había transportado a todo tipo de pasajeros, discusiones susurradas por teléfono, lágrimas silenciosas derramadas en el asiento trasero y risas que se desvanecían abruptamente en el destino. Escuchaba pasivamente, pero no interfería con sus vidas. Las vidas pasaban por su coche y seguían su camino. Entonces llegó una noche ordinaria. En el sueño, estaba conduciendo como de costumbre. La ciudad se veía exactamente igual. Los semáforos parpadeaban rítmicamente en intersecciones vacías. Un pasajero se sentó en silencio en el asiento trasero, sin destino hablado, sin teléfono, sin movimiento. El conductor miró por el espejo varias veces, pero el hombre solo le devolvió la mirada con calma. Condujeron durante mucho tiempo. Cuando el coche finalmente se detuvo, el pasajero abrió la puerta y salió. Antes de cerrarla, habló solo una vez: gracias por llevar a los cansados. Eso fue todo. No siguió ningún sermón. No se dio ninguna explicación. La puerta se cerró y la calle quedó vacía una vez más. El conductor despertó inquieto, no porque el sueño fuera aterrador, sino porque se sintió profundamente innecesario y a la vez preciso. Las palabras permanecieron con él durante las noches siguientes. Comenzó a notar cosas que había ignorado por completo antes: la forma en que algunos pasajeros se desplomaban exhaustos en el asiento, el profundo silencio de aquellos que no tenían nada más que decir y el simple alivio de ser llevados a un lugar seguro. Todavía conducía las mismas rutas, todavía contaba las tarifas, todavía trabajaba en el turno de la noche, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. El coche ya no se sentía como una mera máquina que movía cuerpos. Se sentía como un lugar de paso, un breve refugio móvil. El Señor guarda a los extranjeros, sostiene al cansado. Comfort. Salmo 146:9. Fortaleced las manos cansadas y decid a los de corazón temeroso: sed fuertes. Isaías 35:3-4. El sueño no le indicó que cambiara de carrera. No lo llamó a predicar en las calles. Simplemente reestructuró por completo lo que ya estaba haciendo. Ese servicio, a menudo desapercibido y repetitivo, tenía un peso genuino. Esa presencia silenciosa importaba. A partir de esa noche, prestó menos atención a calcular los destinos y más atención a las personas que eran transportadas allí. Y a veces, los encuentros más sagrados no ocurren en grandes templos o visiones vívidas, sino en el tranquilo reconocimiento de que simplemente ayudar a los cansados a seguir su camino ya es un acto sagrado. También está la historia de una maestra de escuela primaria. Su vida era ordenada y meticulosamente estructurada. Seguía las reglas cuidadosamente, llegaba a tiempo, preparaba sus lecciones a fondo y esperaba una disciplina estricta a cambio. No era rebelde, no estaba rota y no estaba desesperada por encontrar un significado. Creía que la bondad se construía completamente a través de la estructura y que los niños necesitaban orientación más que gentileza. Luego vino el sueño. Se vio a sí misma de pie en su aula, frente a la pizarra. Los pupitres estaban ordenados cuidadosamente. La habitación estaba en silencio, esperando. Comenzó a escribir letras, palabras y lecciones que había enseñado innumerables veces antes. Pero tan pronto como la tiza tocaba la pizarra, la escritura se desvanecía, línea por línea, hasta que todo desapareció. Lo intentó una y otra vez hasta que solo quedó una frase, escrita claramente, donde todo lo demás se había desvanecido: ama antes de enseñar. Se quedó paralizada. No siguió ninguna corrección. Ninguna instrucción explicó la frase.
Cuando despertó, el mensaje la inquietó, no porque fuera dramático, sino porque era muy simple y directo. Se dio cuenta de con qué frecuencia había medido su éxito por la obediencia y el orden, en lugar de por una comprensión genuina. Los niños que frecuentemente interrumpían la clase, que olvidaban las reglas, que ponían a prueba su paciencia, los había visto como problemas que debía gestionar, no como corazones a los que debía alcanzar sinceramente. Nada cambió de la noche a la mañana. No abandonó la disciplina, pero comenzó a hacer una pausa intencional antes de reaccionar. Escuchó durante más tiempo. Comenzó a notar miedo donde antes solo había visto desafío. Los niños a los que había etiquetado como difíciles eran a menudo los que esperaban con más calma la bondad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios las 22:6. Misericordia quiero, y no sacrificio. Oseas las 6:6. El sueño no desafió su profesionalismo, lo refinó profundamente. Le recordó que la enseñanza no es solo la transferencia de conocimiento frío, sino fundamentalmente la formación de la confianza. Y a veces, la transformación más profunda no proviene de cambiar lo que enseñamos, sino de cambiar el orden secuencial en el que elegimos amar.